Las enormes torres de cristal de la Federación Galáctica de Deportes se alzaban hacia el cielo púrpura de Nexus Prime. Dentro de la torre más alta, seres alienígenas de toda la galaxia se sentaban alrededor de una mesa que podría albergar una pequeña ciudad. Eran el Consejo, los que decidían qué especies podían unirse a sus antiguas competiciones. El líder del Consejo, Sixit, chasqueó sus antebrazos mientras leía la última solicitud. Su cabeza insectoide se inclinó mientras procesaba la información. «Humanos», dijo, su voz zumbando como una máquina rota. «De un planeta llamado Tierra». Los otros miembros del Consejo comenzaron a hacer ruidos. Algunos rieron, otros hicearon y unos pocos emitieron sonidos que no tenían equivalente en la Tierra. Los centaurianos, seres hechos de pura luz y energía, parpadearon con diversión. Su líder, estrella brillante del alba, habló sin mover la boca. «Estas criaturas de carne creen que pueden competir con nosotros. Miren sus datos físicos», dijo el jefe de guerra Grator del Imperio Borak. Medía 2,5 metros de altura, cubierto de una piel similar a una armadura con 4 brazos masivos. «Solo tienen un corazón, uno. ¿Cómo es que siguen vivos?» El miembro más pequeño del Consejo, el anciano Pip de los Pixari, chilló desde su silla flotante. «Sus huesos están hechos de calcio». «¿Calcio? Los huesos de mi gente son de luz estelar cristalizada. Estos humanos son más débiles que nuestros niños». La doctora Sarah Chen estaba sentada en la silla de visitantes, tratando de no mostrar lo nerviosa que se sentía. Era la principal científica deportiva de la Tierra, elegida para representar la solicitud de la humanidad para unirse a la Federación. A su alrededor, seres que parecían rocas vivientes, nubes de gas flotantes y arañas de metal continuaban burlándose de su especie. «Líder del Consejo», dijo Sarah, poniéndose de pie. «Si se me permite hablar». Sixit agitó un brazo. «Muy bien, humana. Dinos por qué tu débil especie merece competir con los mejores atletas de la galaxia». Sarah respiró hondo. «Puede que no seamos los más fuertes ni los más rápidos, pero aprendemos, nos adaptamos, nunca nos rendimos». Esto provocó aún más risas. La luz de estrella brillante del alba se intensificó con diversión. «Adaptarse, niña. Mi gente ha estado practicando estos deportes durante 50.000 años. Hemos perfeccionado cada técnica, dominado cada estrategia. ¿Qué podría enseñarnos tu especie infantil?» «Aún no lo sabemos», admitió Sarah. «Pero nos gustaría tener la oportunidad de averiguarlo». Los miembros del Consejo se miraron unos a otros. Finalmente, Sixit habló. «Muy bien. Le concederemos a tu especie una membresía a prueba. Competirán en nuestros 5 mayores desafíos. Cuando fallen, y fallarán rápidamente, a su especie se le prohibirá volver a solicitarla por 1.000 años». «¿Cuáles son los 5 desafíos?», preguntó Sarah. El jefe de guerra Grator contó con sus 4 manos. Las pruebas de fuerza, donde los poderosos demuestran su poder. Las competiciones de velocidad, donde los veloces reclaman la victoria. Los desafíos de resistencia, donde los Visilians sobreviven. Los juegos de estrategia, donde los inteligentes dominan. Y finalmente, el guantelete de supervivencia, donde los campeones se forjan o son destruidos. Su primera competición serán las pruebas de fuerza en mi mundo natal, continuó Grator. Se enfrentarán a nuestro mayor campeón, el levantador supremo Krakul. Nunca ha sido derrotado. Una vez levantó una montaña para salvar una aldea. Sarah asintió. «¿Cuándo empezamos?» «Dentro de 1 mes terrestre», dijo Sixit. «Usen este tiempo para preparar a su guerrero más fuerte. Aunque les advierto, ninguna especie ha ganado jamás su primera prueba. La mayoría se retira antes de que la competición termine». La sesión del Consejo terminó y Sarah se encontró fuera de las torres de cristal. Su compañero de equipo, el coronel Hake Morrison, la estaba esperando. Hake era un exmarine que ahora entrenaba a los atletas olímpicos de la Tierra. «¿Cómo fue?», preguntó Hake. «Más o menos como esperaba», dijo Sarah. «Creen que somos un chiste débil y estúpido». «Bien», dijo Hake, sorprendiéndola. «Bien». Hake sonrió. «Sarah, he visto los videos de la competición. Estos alienígenas son atletas increíbles, pero han estado haciendo las mismas cosas de la misma manera durante miles de años. Son fuertes, rápidos e inteligentes, pero también son predecibles. Caminaron hacia su nave de transporte. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sarah.
Quiero decir que nunca han visto la creatividad humana. Nunca nos han visto trabajar en equipo. Nunca nos han visto negarnos a abandonar cuando la lógica dice que deberíamos hacerlo. Jaque dejó de caminar y la miró. Están a punto de aprender lo que hace especiales a los humanos. De vuelta en la Tierra, la noticia de la aceptación de la humanidad en la Federación Galáctica de Deportes se extendió rápidamente. La mayoría de la gente estaba emocionada, pero muchos estaban preocupados. Los alienígenas parecían imposiblemente poderosos. Marcus Rodríguez no estaba preocupado. El levantador de pesas de Texas se había entrenado toda su vida para momentos como este. Cuando vio los videos de los atletas Borak levantando pesos masivos, no sintió miedo. Sintió curiosidad. Son fuertes, le dijo a su compañero de entrenamiento. Pero solo están usando fuerza bruta. Sin técnica, sin estrategia, solo poder puro. Marcus, ese campeón Borak levantó 50 toneladas, dijo su compañero. Nunca has levantado más de 900 kilos. Marcus sonrió. Nunca he necesitado levantar 50 toneladas, pero si tengo que hacerlo, encontraré la manera. Conversaciones similares estaban ocurriendo en todo el mundo. La capitana Lisa Park, una piloto de pruebas, estudiaba las competiciones de velocidad. El doctor Yuki Tanaka, un experto en teoría de juegos, analizaba los juegos de estrategia. La doctora Elena Vázquez, una especialista en supervivencia, examinaba imágenes del guantelete de supervivencia. Cada experto humano llegó a la misma conclusión. Los alienígenas eran mejores en todo, pero también estaban limitados por su propio éxito. Se habían vuelto tan buenos en ganar que habían dejado de aprender a mejorar. Una semana antes de las pruebas de fuerza, el equipo humano se reunió. En un centro de entrenamiento en Colorado, Sara miró a sus 5 campeones y sintió una mezcla de orgullo y terror. Muy bien, equipo, dijo. Seamos honestos. Probablemente vamos a perder. Estos alienígenas han estado compitiendo durante más tiempo del que la civilización humana ha existido. Son más fuertes, más rápidos y más inteligentes que nosotros en casi todos los aspectos. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Marcus habló. ¿Y qué? ¿Y qué? Repitió Sara. ¿Y qué si son más fuertes? ¿Y qué si son más rápidos? ¿Y qué si son más inteligentes? Marcus se puso de pie. He sido el desvalido toda mi vida. En cada competición, se suponía que alguien era mejor que yo. A veces lo eran. Pero seguí presentándome, seguí intentándolo, seguí aprendiendo. La capitana Park asintió. Tiene razón. Cuando estaba aprendiendo a volar, la simulación por computadora decía que me estrellaría. El instructor dijo que no tenía los reflejos adecuados, pero seguí volando porque quería tocar las estrellas. El doctor Tanaka se ajustó las gafas. En la teoría de juegos, hay un concepto llamado emergencia. A veces, cuando combinas reglas simples de nuevas maneras, obtienes resultados que nadie esperaba. Quizás eso es lo que son los humanos, una emergencia. La doctora Vázquez sonrió sombríamente. He sobrevivido en lugares que deberían haberme matado. No porque sea la más dura, sino porque soy demasiado testaruda para morir. Jaque miró alrededor de la sala. Eso es. Esa es nuestra ventaja. Somos demasiado testarudos para saber cuándo estamos vencidos. Sara sintió algo que no había sentido desde la reunión del consejo. Esperanza. Muy bien, equipo. Vayamos a mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer. La nave de transporte despegó de la Tierra, llevando a 5 humanos hacia una competición que casi no tenía ninguna posibilidad de ganar. Detrás de ellos, miles de millones de personas observaban y esperaban, con la esperanza de que de alguna manera su especie demostrara que pertenecía a las estrellas. El mundo natal de los Borak se hacía más grande en sus visores. Pronto, las pruebas de fuerza comenzarían, y la galaxia vería lo que sucedía cuando los humanos se negaban a aceptar lo imposible. La arena en Borak Prime no se parecía a nada que Marcus hubiera visto. Se extendía por kilómetros bajo un cielo rojo, con enormes plataformas de piedra dispuestas en círculo. Cada plataforma sostenía pesas que harían que las máquinas más fuertes de la Tierra parecieran juguetes. La multitud llenaba gradas que se elevaban tan alto que desaparecían entre las nubes. 50.000 millones de seres de toda la galaxia observaban a través de transmisiones cuánticas. La mayoría estaba allí para ver a los humanos fracasar estrepitosamente. Bienvenidos a las pruebas de fuerza. La voz del jefe de guerra Grator resonó en toda la arena. Hoy separamos a los poderosos de los débiles.
Marcus estaba de pie con los otros competidores e intentó no sentirse pequeño. A su lado, el levantador supremo Krakow parecía un tanque andante. Los antebrazos de campeón Borak eran, cada uno, más gruesos que todo el cuerpo de Marcus. Su piel, similar a una armadura, tenía cicatrices de levantar pesos que podían aplastar edificios. ¿Tú eres el humano?, preguntó Krakow, mirando a Marcus desde arriba. Pareces diminuto. El tamaño no lo es todo, respondió Marcus, tratando de sonar seguro. Krakow rió, un sonido como de rocas moliéndose. Aquí, el tamaño es lo único que importa. Los otros competidores eran igual de intimidantes. El delegado Golem parecía una montaña viviente. El representante de la mente colmena era en realidad 12 criaturas insectoides trabajando juntas como una sola. El campeón del imperio acuático se movía dentro de un traje de agua que lo hacía parecer un gigante de metal líquido. Primer peso, 50 toneladas, anunció Grator. Un pilar cristalino masivo se elevó desde la plataforma central. Brillaba con una luz interior y zumbaba con energía. 50 toneladas era más de lo que pesaban la mayoría de los vehículos de la Tierra. Krakow se adelantó primero. Envolvió sus antebrazos alrededor del cristal y lo levantó sobre su cabeza como si fuera de espuma. La multitud rugió en aprobación. Lo sostuvo durante 10 segundos, luego lo depositó suavemente. El delegado Golem fue el siguiente. En lugar de levantar con sus brazos, usó una especie de control de gravedad para hacer flotar el cristal. Lo hizo girar en el aire como un juguete antes de dejarlo. Uno por uno, cada competidor levantó el cristal fácilmente. Cuando llegó el turno de Marcus, la arena se quedó en silencio. Esto era lo que todos habían venido a ver. El débil humano lo intentaría y fallaría, proporcionando entretenimiento a la galaxia. Marcus caminó hacia el cristal. De cerca, era aún más masivo de lo que parecía. Puso sus manos sobre él e intentó levantarlo. No se movió. Lo intentó de nuevo, poniendo todo su cuerpo en ello. Nada. La multitud comenzó a reír. Algunos alienígenas hacían apuestas sobre lo rápido que se rendiría el humano, pero Marcus no se rindió. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos. Caminó alrededor del cristal, estudiándolo desde todos los ángulos. Pasó sus manos por su superficie, buscando puntos de agarre. Probó cómo se equilibraba. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien en la multitud. Creo que está pensando, respondió otra voz, sonando confundida. Marcus encontró lo que buscaba. El cristal no estaba perfectamente equilibrado. Un extremo era ligeramente más pesado que el otro. Se posicionó en el extremo más ligero, adoptó una postura de peso muerto y utilizó cada técnica que había aprendido en 20 años de levantamiento de pesas. El cristal se movió solo una pulgada, pero se movió. La risa cesó. Marcus ajustó su agarre, usó sus piernas, su espalda, todo su cuerpo trabajando en conjunto. Lenta, imposiblemente, el cristal de 50 toneladas se elevó en el aire. No lo levantó sobre su cabeza como lo había hecho Krakow, pero lo subió hasta la altura de la cintura y lo mantuvo allí durante los 10 segundos requeridos. Cuando lo dejó, la arena estaba en completo silencio. Segundo peso, 100 toneladas, anunció Grator, sonando menos seguro que antes. El segundo peso era un bloque de neutronio, el material más denso de la galaxia. De nuevo, cada competidor lo levantó con aparente facilidad. De nuevo, Marcus lo estudió primero. Esta vez, hizo algo aún más extraño. Llamó a sus compañeros de equipo humanos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la doctora. Chen, no puedo levantar esto solo, dijo Marcus. Pero las reglas no dicen que tenga que levantarlo solo. Solo dicen que el peso tiene que ser levantado. Sara sonrió. El levantamiento en equipo no es hacer trampa. Es solo una interpretación creativa. El equipo humano trabajó en conjunto. Marcus ancló el levantamiento mientras los otros proporcionaban apoyo y palanca. Utilizaron principios de física que los alienígenas nunca habían aplicado a las competiciones de fuerza. Convirtieron el esfuerzo individual en un logro grupal. La multitud observó con asombro cómo 5 humanos levantaban lo que un alienígena levantaba solo. Esto es inusual, dijo Krakow, ya no sonando despectivo. Los pesos continuaron aumentando. 200 toneladas, 500 toneladas, 1.000 toneladas. Cada vez, los competidores alienígenas usaban sus habilidades naturales o tecnologías. Cada vez, los humanos usaban trabajo en equipo, técnica y creatividad.
A las 2.000 toneladas, algunos competidores comenzaron a tener dificultades. El traje de agua del campeón acuático comenzó a agrietarse bajo la presión. 2 de los 12 cuerpos de la mente colmena colapsaron por el esfuerzo. Los humanos también tenían dificultades, pero se adaptaron. Construyeron sistemas de poleas improvisados con el equipo de la arena. Usaron palancas y ventaja mecánica. Convirtieron las pruebas de fuerza en un desafío de ingeniería. 5.000 toneladas. Anunció Grator el peso final. Solo quedan 3 competidores. Krakool, el delegado Golem y el equipo humano. El peso final era una esfera de materia estelar comprimida. Era tan pesada que la plataforma debajo de ella se agrietó. Krakool fue primero. Se esforzó con sus 4 brazos, su piel de armadura oscureciéndose por el esfuerzo. Logró levantar la esfera, pero solo por 3 segundos antes de dejarla caer con un estruendo que sacudió toda la arena. El delegado Golem lo intentó a continuación. Su control de gravedad parpadeó y falló. La materia estelar era demasiado densa, demasiado pesada incluso para su tecnología avanzada. No pudo levantarla en absoluto. La multitud contuvo la respiración mientras el equipo humano se acercaba al peso final. No podemos levantar esto. Es imposible, dijo Marcus a sus compañeros. ¿Desde cuándo lo imposible nos ha detenido?, preguntó la capitana Park. La doctora. Tanaka ya estaba calculando ángulos y fuerzas. Si no podemos levantarlo, quizás podamos moverlo de otra manera. La doctora. Vázquez señaló la estructura de la arena. Esas vigas de soporte. Si pudiéramos crear un sistema de palancas. El equipo humano pasó 20 minutos construyendo lo que solo podría describirse como una máquina de asedio medieval mezclada con ingeniería moderna. Utilizaron todo lo disponible en la arena. Cables de soporte, bordes de la plataforma, incluso su propio peso corporal como contrapeso. Los alienígenas observaban fascinados. Nunca habían visto a los competidores modificar la propia arena. ¿Se les permite hacer esto?, preguntó alguien. Grator revisó las reglas. Las reglas habían sido escritas miles de años atrás y nunca habían anticipado algo así. No hay ninguna regla en contra, admitió. El artilugio humano era feo, complicado y parecía que podría desmoronarse en cualquier momento. Pero cuando Marcus tiró de la palanca, algo increíble sucedió. La esfera de 5.000 toneladas de materia estelar se elevó en el aire. No se elevó suavemente ni con gracia. Se tambaleó y se balanceó, sostenida por cables, contrapesos y determinación humana. Pero se elevó y se mantuvo arriba durante los 10 segundos requeridos. Cuando bajó, la arena explotó en un ruido. No de risa esta vez, sino algo que nunca se había escuchado antes en una prueba de fuerza. Un aplauso confuso, asombrado y respetuoso. Krakool miró a los humanos con sus 4 ojos bien abiertos. ¿Cómo hicieron eso? Marcus se secó el sudor de la frente. No podíamos igualar tu fuerza, así que multiplicamos la nuestra. Multiplicamos. Trabajo en equipo, explicó Sara. Cuando los humanos trabajan juntos, nos volvemos más fuertes que la suma de nuestras partes. La voz de Grator era incierta cuando anunció los resultados. Los humanos han completado los 5 levantamientos. Según las antiguas reglas de las pruebas de fuerza, son declarados ganadores. La palabra ganadores pareció sorprenderlo tanto como a todos los demás. En las gradas, los seres que habían gobernado la galaxia durante milenios se sentaron en un silencio atónito. Los humanos no solo habían ganado, habían cambiado el significado de ganar. Habían convertido la competición individual en un esfuerzo de equipo, la fuerza bruta en ingeniería inteligente y la tradición en innovación. Mientras el equipo humano abandonaba la arena, Krakool lo siguió. «Humanos», gritó. ¿Podrían enseñarle a mi gente estas técnicas? Marcus se dio la vuelta y sonrió. Claro, pero primero tendrás que aprender a trabajar en equipo. El campeón Borax miró los antebrazos como si los viera por primera vez. Trabajar en equipo, repitió lentamente. ¡Qué idea tan extraña! De vuelta a la Tierra, miles de millones de personas vieron los informes de noticias con incredulidad. La humanidad había ganado su primera competición galáctica. Pero, lo que es más importante, lo habían hecho siendo completa y únicamente humanos. Las competiciones de velocidad eran las siguientes, y la galaxia comenzaba a darse cuenta de que estas extrañas criaturas de la Tierra podrían ser más peligrosas de lo que nadie había imaginado.
El complejo de carreras en la nebulosa Centauriana flotaba en gravedad cero, rodeado de estrellas y polvo cósmico que brillaba como diamantes. La capitana Lisa Park había visto cosas hermosas durante sus años como piloto de pruebas, pero nada se comparaba con esto. Anillos masivos de luz marcaban el circuito de carreras, extendiéndose por el espacio a lo largo de millones de kilómetros. Su nave parecía patética junto a las de los otros competidores. Las naves de los Screecher eran curvas elegantes de metal vivo que parecían doblar la luz a su alrededor. La nave centauriana parecía estar hecha de pura energía, cambiando y fluyendo como luz estelar líquida. La mente colmena había construido algo que parecía una flor mecánica con miles de pequeñas cápsulas de carrera conectadas por flujos de datos. Piloto humana, llegó una voz que sonaba como el viento a través de cuevas. Soy Fletwin Sear del dominio Screecher. He ganado esta carrera durante los últimos 50 años. Lisa miró al alienígena con aspecto de murciélago a través de la ventana de su nave. Fletwin era hermoso de una manera alienígena, con alas que brillaban con su propia luz y ojos como agujeros negros. Encantada de conocerte, dijo Lisa. Soy la capitana Park. Esta es mi primera carrera galáctica. Fletwin emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tu primera carrera será tu última carrera, pequeña humana. Cuando comience el circuito, verás velocidades que tu lenta especie ni siquiera puede imaginar. Ya veremos, dijo Lisa con calma. La carrera tenía 3 partes. Primero, un sprint a través del laberinto de asteroides donde los pilotos debían navegar entre enormes rocas giratorias mientras iban lo más rápido posible. Segundo, el circuito de precisión alrededor de 3 estrellas de neutrones donde un error significaba la muerte. Tercero, la carrera de resistencia a través de un sistema solar entero donde la mayoría de los pilotos se quedaban sin combustible o se averiaban por el agotamiento. Corredores, prepárense para el lanzamiento. La voz vino de todas partes a la vez, pronunciada por el coordinador de la carrera centauriano. Lisa revisó sus instrumentos una última vez. Su nave era primitiva en comparación con las otras, pero fue construida con ingeniería humana. Era resistente, fiable y diseñada para ser reparada en el espacio si fuera necesario. Comenzando el circuito de sprint en 3, 2, 1. Ya. Las otras naves desaparecieron. Literalmente, se movieron tan rápido que se convirtieron en rayas de luz disparadas a través del campo de asteroides. La nave de Lisa aceleró de manera constante, pero en comparación con las demás, bien podría haber estado quieta. Observó sus instrumentos mientras los otros pilotos pasaban a toda velocidad junto a los asteroides, enhebrando huecos que parecían imposibles. La nave de Fletwin se movía como un relámpago líquido, fluyendo alrededor de los obstáculos sin disminuir la velocidad. La nave centauriana atravesaba la roca sólida como si no estuviera allí, pero mientras Lisa se abría paso por el circuito, notó algo interesante. Los otros pilotos estaban tomando las rutas más directas, los caminos obvios a través de los asteroides. Eran rápidos, pero no estaban pensando futuro. Lisa había pasado años aprendiendo a volar en la atmósfera de la Tierra, donde los pilotos tenían que lidiar con el clima, problemas mecánicos y combustible limitado. Sabía cómo planificar a largo plazo en lugar de intentar igualar la velocidad de las otras naves. Se centró en la eficiencia. Usó la gravedad de los asteroides para impulsarse hacia adelante, ahorrando combustible y energía. Tomó rutas que parecían más largas, pero que en realidad ahorraban tiempo al evitar las áreas más congestionadas. Para cuando terminó el circuito de sprint, estaba en el último lugar, pero solo había usado la mitad de su combustible, mientras que las otras naves habían quemado la mayor parte del suyo. Comenzando el circuito de precisión, anunció el coordinador. Las estrellas de neutrones eran aterradoras. Cada una era una estrella colapsada tan densa que una cucharadita de su material pesaría 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Deformaban el espacio a su alrededor, creando campos de gravedad que podían destrozar las naves. Los otros pilotos confiaban en sus avanzados sistemas de navegación y reflejos. Calculaban las trayectorias perfectas y las volaban con precisión mecánica. Lisa hizo algo diferente. Voló por instinto. Había aprendido a pilotar en la caótica atmósfera de la Tierra, donde el clima podía cambiar en segundos y no había 2 vuelos iguales. Había desarrollado algo que los alienígenas habían perdido, la intuición. A medida que se acercaba a la primera estrella de neutrones, sus instrumentos gritaban advertencias. La gravedad estaba destrozando su nave. Sus escudos estaban fallando. Cualquier piloto sensato reduciría la velocidad o cambiaría de rumbo. En cambio,
Lisa usó la gravedad de la estrella como una herramienta. Dejó que agarrara su nave y la lanzara, usando la inmensa masa de la estrella de neutrones para acelerarla mucho más allá de lo que sus motores podrían lograr por sí solos. Era peligroso. Era una locura. Era completamente humano. Pasó volando junto a otros 3 competidores que seguían sus rutas cuidadosas y calculadas. Su tecnología superior no podía ayudarles porque nunca habían aprendido a correr riesgos. ¿Cómo nos está alcanzando la humana?, preguntó Fledwin por el canal de comunicación. Su nave es primitiva. No está volando su nave, observó el piloto centuriano. Está bailando con las estrellas. Al final del circuito de precisión, Lisa había subido al 4º lugar. Más importante aún, apenas había usado combustible adicional. Los otros pilotos habían quemado sus reservas, luchando contra la gravedad de las estrellas de neutrones en lugar de trabajar con ella. Comenzando el circuito de resistencia, anunció el coordinador. Segmento final a través del sistema solar. Aquí era donde Lisa esperaba hacer su jugada. La carrera de resistencia era de 4 horas luz a través del espacio abierto, sin atajos ni trucos. Era una pura maratón. Las otras naves se lanzaron hacia adelante de nuevo, sus pilotos llevando sus avanzados motores a la máxima potencia. Pero Lisa había aprendido algo importante sobre la resistencia en sus años como piloto de pruebas. No se trataba de ir rápido al principio. Mantuvo un ritmo constante, observando cómo las otras naves comenzaban a tener problemas. La nave Flor de la Mente Colmena empezó a perder cápsulas por sobrecalentamiento. La nave Centuriana comenzó a parpadear a medida que sus reservas de energía se agotaban. Fledwin seguía en cabeza, pero Lisa podía ver en sus sensores que la nave Screecher se estaba sobrecalentando. Fledwin volaba de la misma manera que había ganado durante 50 años, brillando rápido e intensamente. 3 horas después de iniciada la carrera de resistencia, la primera nave se averió. El piloto del Imperio Acuático había forzado demasiado y sus motores fallaron. 2 horas más tarde, la Mente Colmena se rindió cuando la mitad de sus cápsulas se apagaron. Lisa estaba ahora en 3er lugar, detrás de Fledwin y el piloto centuriano. Pero era la única que no mostraba signos de estrés. Fue entonces cuando activó su arma secreta. Las naves espaciales humanas tenían algo que las naves alienígenas no tenían: redundancia. Cada sistema tenía un respaldo, y cada respaldo tenía un respaldo. Pero más que eso, las naves humanas estaban diseñadas para ser modificadas en pleno vuelo. Lisa comenzó a redirigir la energía, ajustando la configuración de su nave para una máxima eficiencia. Desactivó sistemas no esenciales y redirigió su energía a sus motores. Afinó su rumbo constantemente, haciendo pequeños ajustes que ahorraban energía con el tiempo. Era algo que solo podía hacer un piloto que realmente entendiera su nave, que pudiera pensar, adaptarse e improvisar. Los pilotos alienígenas eran hábiles, pero siempre habían confiado en los sistemas automáticos de sus naves. Con 1 hora restante en la carrera, la nave de Fledwin comenzó a desacelerar. 50 años de la misma estrategia finalmente habían encontrado su rival. La piloto Screecher nunca había aprendido a conservar energía porque nunca lo había necesitado. Piloto humana, la voz de Fledwin llegó por el canal de comunicación. ¿Cómo es que todavía estás acelerando? No solo estoy acelerando, respondió Lisa. Estoy mejorando. Ese fue el momento en que la galaxia entendió algo nuevo sobre los humanos. No solo resistían, mejoraban. Bajo presión, en medio de un desafío, los humanos se convertían en más de lo que eran al principio. Lisa pasó a Fledwin a falta de 30 minutos. El piloto centuriano se quedó atrás cuando sus reservas de energía finalmente se agotaron. En el tramo final, Lisa estaba sola en el espacio, compitiendo contra el tiempo, la distancia y sus propias limitaciones. Cruzó la línea de meta no porque fuera la más rápida, sino porque fue la única piloto que había tratado la carrera como una experiencia de aprendizaje. Cada giro, cada decisión, cada momento la había hecho un poco mejor. Cuando se anunciaron los resultados, la galaxia se quedó en un silencio atónito por segunda vez en una semana. Ganadora de las competiciones de velocidad, Capitana Lisa Park de la Tierra. La nave de Fledwin cruzó la línea de meta cojeando 5 minutos después. Cuando se encontró con Lisa en la estación de llegada, la piloto Screecher parecía confundida. «No lo entiendo», dijo Fledwin. «Soy más rápida que tú. Mi nave es más avanzada. Tengo 50 años de experiencia». Lisa sonrió. «Eres más rápida. Tu nave es más avanzada. Pero yo pasé toda la carrera mejorando y tú la pasaste haciendo lo mismo que siempre has hecho.
¿Mejorar durante la carrera? La voz de Flitwick estaba perpleja. ¿Es eso posible para los humanos? Es la única forma en que sabemos competir. De vuelta en la Tierra, las celebraciones fueron aún más grandes que después de las pruebas de fuerza. La humanidad había ganado 2 competiciones galácticas seguidas, y lo habían hecho siendo únicamente humanos. Pero los mayores desafíos aún estaban por llegar. Los juegos de estrategia pondrían a prueba la creatividad humana contra las mentes más grandes de la galaxia. Y si sobrevivían a eso, el guantelete de supervivencia esperaba. Los alienígenas comenzaban a darse cuenta de que estas extrañas criaturas de un pequeño planeta azul podrían ser los competidores más peligrosos que jamás habían enfrentado. No porque los humanos fueran más fuertes, rápidos o inteligentes, sino porque nunca dejaban de aprender, nunca dejaban de mejorar y nunca se rendían. La galaxia estaba a punto de aprender qué sucedía cuando la determinación humana se enfrentaba a probabilidades imposibles. El complejo de estrategia en Cerebral Prime parecía el interior de un cerebro gigante. Paredes curvas pulsaban con una luz suave, y plataformas flotantes sostenían tableros de juego que desafiaban la comprensión humana. Algunos tenían más dimensiones de las que las matemáticas de la Tierra podían describir. Otros parecían existir en varias líneas de tiempo a la vez. La doctora Yuki Tanaka se sentó frente al gran estratega Zep Prime 9 Alpha, tratando de no sentirse abrumada. El ser cerebral parecía una medusa hecha de pensamiento puro, con tentáculos que parpadeaban con cálculos que se movían más rápido que la luz. Bienvenida, humana, a los juegos de estrategia. La voz de Zep Prime apareció directamente en la mente de Yuki. Durante 10.000 años, mi gente ha dominado estas competiciones. Procesamos información a velocidades cuánticas. Podemos calcular 1.000.000 de movimientos por delante en el tiempo que te toma parpadear. Eso suena impresionante, dijo Yuki educadamente. Era una mujer pequeña con cabello gris y ojos tranquilos. Alguien que había pasado su vida estudiando cómo funcionan las mentes y cómo los juegos revelan la verdad. No pareces preocupada, observó Zep Prime. Quizás no entiendes a lo que te enfrentas. El juego que jugamos se llama convergencia cósmica. Implica gestionar civilizaciones enteras a través de múltiples universos simultáneamente. Las reglas son tan complejas que la mayoría de las especies pasan siglos solo aprendiendo lo básico. A su alrededor, comenzaban otras partidas. El colectivo lógico, seres de pura matemática, se enfrentaba a los gemelos cuánticos, entidades que existían en nubes de probabilidad. Los tejedores de patrones, que veían el tiempo como un tejido para ser moldeado, jugaban contra los pensadores del vacío, criaturas que encontraban significado en la nada. Todos miraban a la humana con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Comenzamos?, preguntó Zep Prime. El tablero de juego se materializó entre ellos. Era hermoso y aterrador, mostrando sistemas estelares, rutas comerciales y conexiones políticas que abarcaban múltiples realidades. Yuki podía ver civilizaciones nacer y caer, tecnologías desarrollarse, guerras comenzar y terminar. El objetivo es simple, explicó Zep Prime. Guía a tu civilización para dominar el punto de convergencia cósmica donde todas las realidades se encuentran. Controlas recursos, poblaciones, investigación, diplomacia y fuerzas militares a través de 17 ramificaciones temporales diferentes. Yuki miró el tablero y se sintió como una niña tratando de entender el cálculo. La complejidad era asombrosa. Cada decisión afectaba a miles de variables en docenas de realidades. Necesitaré un momento para entender las reglas, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Zep Prime con amabilidad. Aunque debo mencionar que la mayoría de las especies requieren varios años de estudio antes de poder jugar competentemente. Yuki pasó 20 minutos examinando el tablero, haciendo preguntas y probando movimientos simples. Zep Prime respondió con la paciencia de un ser que experimentaba el tiempo de manera diferente a los humanos. Creo que entiendo lo básico, dijo finalmente Yuki. Excelente. Entonces, juguemos. La primera partida fue una masacre. Zep Prime se movió con una velocidad y precisión imposibles. Mientras Yuki todavía estaba averiguando cómo construir una sola estación espacial, el ser cerebral había optimizado las rutas comerciales en 7 galaxias. Cuando Yuki intentó desarrollar nueva tecnología, Zep Prime ya había calculado las rutas de investigación óptimas para los próximos 1000 años. Partida 1 completa, anunció Zep Prime después de lo que parecieron horas, pero que solo habían sido minutos. Victoria para el colectivo cerebral. Eso fue educativo,
dijo Yuki, estudiando la posición final del tablero. La civilización de Sepp Prime había alcanzado el dominio cósmico total, mientras que la suya apenas había logrado colonizar 3 planetas. ¿Te gustaría conceder la partida?, preguntó amablemente Sepp Prime. No es vergonzoso. La brecha entre nuestras habilidades cognitivas es simplemente demasiado vasta para ser superada. Me gustaría probar otra partida, si no te importa. Por supuesto, quizás aprendas algo útil. La segunda partida fue diferente. No mejor, exactamente, pero diferente. Yuki todavía perdió, pero esta vez prestó atención a algo más que ganar. Observó cómo jugaba Sepp Prime, buscando patrones. Los movimientos del ser cerebral eran perfectos, matemáticamente óptimos, pero también eran predecibles en su perfección. Partida 2 completa. Victoria para el colectivo cerebral. ¿Una más?, preguntó Yuki. Ciertamente. En la tercera partida, Yuki hizo algo inesperado. En lugar de intentar igualar las estrategias óptimas de Sepp Prime, hizo movimientos deliberadamente subóptimos. Construyó civilizaciones en lugares ineficientes, desarrolló tecnologías en el orden incorrecto e hizo elecciones diplomáticas que no tenían sentido matemático. Los cálculos de Sepp Prime comenzaron a fallar. Las estrategias perfectas estaban diseñadas para contrarrestar el juego lógico, pero Yuki no estaba siendo lógica. Estaba siendo humana. Tus movimientos son interesantes, dijo Sepp Prime, sonando perplejo por primera vez. No puedo determinar tu estrategia. Eso es porque no tengo una, respondió Yuki alegremente. Estoy improvisando. ¿Improvisando? El concepto pareció causar una confusión real en Sepp Prime. Pero, ¿cómo puedes tomar decisiones óptimas sin calcular todas las posibilidades? No puedo. Así que tomo decisiones interesantes en su lugar. A mediados de la tercera partida, algo extraño estaba sucediendo. La civilización caótica e ineficiente de Yuki estaba causando efectos dominó que Sepp Prime no había predicho. Sus decisiones aleatorias crearon propiedades emergentes que ninguna cantidad de cálculo podía prever. Cuando perdió la tercera partida, Sepp Prime ya no estaba seguro de la victoria. Partida 3 completa. Victoria para el colectivo cerebral. Sin embargo, debo señalar que tu civilización sobrevivió mucho más tiempo de lo previsto. ¿Cuarta partida?, preguntó Yuki. Esta vez, hizo algo aún más radical. Empezó a cambiar las reglas. No a hacer trampa, exactamente. Pero la convergencia cósmica era un juego tan complejo que tenía lagunas y propiedades emergentes que ni siquiera sus creadores habían previsto. Yuki comenzó a explotarlas, convirtiendo el juego de estrategia pura en algo más parecido a la improvisación de jazz. Usó protocolos diplomáticos para crear bucles de retroalimentación que generaban recursos adicionales. Encontró formas de hacer que sus fracasos fortalecieran su posición. Y lo más importante, comenzó a tratar el juego no como una competición que debía ganarse, sino como un sistema que debía explorarse. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sepp Prime mientras la civilización de Yuki comenzaba a exhibir comportamientos que se suponía que no eran posibles. Estoy jugando jazz, dijo Yuki. En el jazz, no solo sigues la música, creas nueva música mientras estás tocando. Eso no es cómo funcionan los juegos. Es cómo funcionan los juegos humanos. Por primera vez en su existencia de 1.000 millones de años, Sepp Prime experimentó algo que nunca antes había sentido: incertidumbre. La humana no solo estaba jugando el juego, lo estaba cambiando en tiempo real, creando nuevas posibilidades más rápido de lo que incluso los cálculos cuánticos podían predecir. La cuarta partida terminó en algo que nunca había sucedido en la historia de los juegos de estrategia: un empate. Ningún jugador había alcanzado el dominio cósmico, porque el juego en sí había evolucionado más allá de sus parámetros originales. Esto no tiene precedentes, dijo Sepp Prime, su voz mental temblando. No entiendo lo que ha ocurrido. Tú jugaste perfectamente, explicó Yuki. Pero yo jugué creativamente. Perfecto y creativo son dos cosas diferentes. ¿Diferentes cómo? Perfecto significa encontrar la mejor respuesta a la pregunta. Creativo significa cambiar la pregunta. La quinta y última partida se jugó ante una audiencia de todas las mentes estratégicas de la galaxia. El colectivo lógico, los tejedores de patrones, los pensadores del vacío, todos ellos observaron cómo la humana se sentaba para enfrentarse al mayor intelecto estratégico del espacio conocido. Esta vez, Yuki jugó con total confianza.
Había aprendido los patrones de Sepp-Prime, entendido la estructura profunda del juego. Lo más importante, había descubierto como ser humana en una galaxia que solo valoraba la perfección. No intentó calcular movimientos óptimos. En cambio, hizo movimientos interesantes, movimientos creativos, movimientos que creaban nuevas posibilidades en lugar de seleccionar entre las existentes. Convirtió la convergencia cósmica de un juego de información perfecta en un juego de imaginación. Cuando Sepp-Prime tomaba la decisión matemáticamente óptima, Yuki respondía con algo que ninguna computadora podría predecir: la intuición. Cuando el ser cerebral calculaba el futuro, Yuki creaba un futuro diferente. El juego duró horas. Las civilizaciones surgieron y cayeron. Las realidades cambiaron y se fusionaron. Y lentamente, imposiblemente, la caótica civilización de la humana comenzó a prosperar de maneras que desafiaban toda lógica. «No lo entiendo», dijo Sepp-Prime cuando el juego llegó a su clímax. «Tu civilización debería haber colapsado hace horas. Tus decisiones son ineficientes. Tus estrategias son ilógicas. Tu gestión de recursos es subóptima. Pero mi gente es feliz», señaló Yuki. «Y la felicidad, resulta, es un recurso que nunca aprendiste a calcular». Al final, Yuki ganó no dominando el punto de convergencia cósmica, sino convenciendo a las otras civilizaciones para que lo compartieran. Había convertido un juego de conquista en un juego de cooperación, la competencia en colaboración. «Partida 5 completa», anunció Sepp-Prime con una voz que sonaba atónita. «Victoria humana». La audiencia de mentes estratégicas se sentó en absoluto silencio. Acababan de ver cómo sus suposiciones fundamentales sobre la inteligencia y la estrategia se desmoronaban ante sus ojos. «¿Cómo?», preguntó Sepp-Prime. «¿Cómo derrotaste a cálculos que procesan más rápido que la luz?». Yuki sonrió. «Piensas más rápido que yo. Eso es cierto. Pero yo pienso diferente que tú. Y a veces, diferente le gana a más rápido». «¿Diferente cómo?». «Tú estabas jugando el juego que existe. Yo estaba jugando el juego que podría existir. El primero requiere un cálculo perfecto. El segundo requiere imaginación». A medida que la noticia de la victoria se extendía por la galaxia, los seres que habían gobernado a través del intelecto puro durante milenios se encontraron cuestionando todo lo que creían saber sobre la inteligencia. Mundo Pesadilla hacía honor a su nombre. La doctora Elena Vázquez se paró al borde de la zona de lanzamiento, mirando hacia un planeta que parecía diseñado por algo que odiaba la vida misma. El cielo cambiaba entre un amarillo enfermizo y un púrpura profundo. El suelo de abajo se retorcía con criaturas que tenían demasiados dientes y no suficientes ojos. «¿Estás segura de esto?», preguntó el coordinador Zig-Zig. Incluso el líder insectoide del Consejo Galáctico parecía nervioso. En 50.000 años, solo 2 especies han sobrevivido al guantelete de supervivencia. La mayoría abandona en la primera hora. Elena revisó su equipo una última vez. Solo llevaba suministros básicos, tabletas purificadoras de agua, una multiherramienta, raciones de emergencia y un botiquín médico. Las reglas no permitían tecnología avanzada, ni armas, ni dispositivos de comunicación. «Estoy lista», dijo. A su alrededor, los otros competidores hacían los preparativos finales. Esta vez solo había 8. La mayoría de las especies había negado siquiera intentar el guantelete después de ver a los humanos ganar 3 competiciones seguidas. El guerrero Borak, colmillo de sangre Krexar, estaba de pie con su armadura ceremonial completa. Era el propio hijo del jefe de guerra Grator, enviado para restaurar el honor de su pueblo. La centuriana cristalina, esquirla de dolor, parpadeaba con energía nerviosa. 3 fragmentos de la mente colmena zumbaban juntos, tratando de mantener su conexión colectiva. 72 horas, anunció Sid. Sobrevivan ese tiempo en Mundo Pesadilla, y serán declarados campeones del guantelete de supervivencia. El planeta pondrá a prueba su fuerza, su velocidad, su inteligencia y, lo más importante, su voluntad de vivir. «¿Y qué hay de trabajar juntos?», preguntó Elena. La pregunta sorprendió a todos. Las mandíbulas de Zig-Zig chasquearon en confusión. «¿Trabajar juntos? Esta es una competición de supervivencia. Solo puede haber un ganador. Las reglas dicen que hay que sobrevivir 72 horas», señaló Elena. «No dicen nada sobre no ayudarnos unos a otros. Nadie ha... ¿Por qué ayudarías a tus competidores?». Elena sonrió. «Porque eso es lo que hacen los humanos.
Las naves de descenso liberaron a sus pasajeros en diferentes partes del mundo pesadilla. Elena aterrizó en un bosque donde los árboles crecían hacia abajo desde islas flotantes, sus raíces alcanzando el suelo como dedos aferradores. La gravedad aquí estaba mal, fluctuando entre un peso aplastante y una flotación ingrávida. Había estudiado videos de supervivencia de todos los entornos de la Tierra: frío ártico, calor del desierto, humedad de la jungla, tormentas oceánicas, altas montañas y cuevas profundas. Pero nada la había preparado para un mundo donde el propio entorno parecía activamente malicioso. El primer desafío llegó en cuestión de minutos. El suelo bajo sus pies comenzó a disolverse, convirtiéndose en un ácido que le quemó las botas. Elena saltó a una raíz de árbol flotante, luego se balanceó de raíz en raíz como un mono, usando técnicas que había aprendido de expertos en supervivencia en la jungla. Su radio crepitó. Las reglas permitían la comunicación de emergencia, pero solo para informar muertes o retiradas. Aquí, colmillo de sangre Crexar, llegó una voz tensa. Estoy teniendo dificultades. La gravedad no deja de cambiar y mi armadura es demasiado pesada. Elena podía ver al guerrero Borak a lo lejos, luchando mientras su armadura ceremonial se convertía en una trampa mortal con la gravedad fluctuante. Aquí, Elena, dijo por su radio. Crexar, ¿puedes oírme? Humana, ¿por qué me hablas? Porque necesitas ayuda. Voy hacia ti. Esto es una competición. Deberías dejarme fracasar. Así no es como compiten los humanos. Elena se balanceó a través del bosque flotante, siguiendo el sonido de los apuros de Crexar. Lo encontró atrapado bajo su propia armadura, mientras la gravedad fluctuaba salvajemente. Sin la fuerza de sus 4 brazos para levantar las placas ceremoniales, estaba indefenso. «Déjame ayudarte», dijo Elena, dejándose caer a su lado. «Deberías dejarme morir y eliminar a un competidor». «Debería, pero no lo haré». Elena comenzó a trabajar en las correas de su armadura. «Mi especie cree que ser fuerte significa ayudar a otros a ser fuertes también». Juntos, lograron quitar las piezas más pesadas de la armadura de Crexar. El guerrero Borak se veía extraño sin su protección tradicional, pero podía moverse libremente con la gravedad cambiante. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ayudar a un enemigo?» «No eres mi enemigo», dijo Elena. «Solo eres alguien que necesita ayuda». Por la radio, escucharon otras voces. Esquirla de Dolor estaba perdida en un laberinto de formaciones de cristal que interferían con su matriz de energía. Los fragmentos de la mente colmena estaban separados y perdiendo su conexión entre sí. «Podríamos ayudarlos a ellos también», sugirió Elena. Crexar la miró con sus 4 ojos. «Así no es como funcionan las competiciones. Es como funcionan las competiciones humanas». Al final del primer día, algo sin precedentes estaba sucediendo. Elena y Crexar habían encontrado los fragmentos separados de la mente colmena y los habían ayudado a reconectarse. Habían guiado a Esquirla de Dolor fuera del laberinto de cristal. Habían compartido comida con un competidor del imperio acuático cuyo sistema de reciclaje de agua había fallado. «Esto es altamente irregular», llegó la voz de Sixi por el canal de emergencia. «No se supone que los competidores se ayuden entre sí. Las reglas no lo prohíben», señaló Elena. «Solo dicen que tenemos que sobrevivir». El segundo día trajo desafíos peores. El clima del planeta incluía lluvia ácida, tormentas de plasma y nieve que quemaba como el fuego. Depredadores emergieron del suelo y del cielo. Criaturas diseñadas para cazar a las especies más peligrosas de la galaxia. Elena usó cada técnica de supervivencia que había aprendido. Cuando llegó la lluvia ácida, les mostró a los demás cómo construir refugios con los propios materiales del planeta. Cuando una tormenta de plasma golpeó, les enseñó a leer las señales de advertencia y a encontrar terreno seguro. Y lo más importante, hizo algo que ningún competidor había hecho antes: compartió esperanza. «Este mundo está tratando de quebrarnos», le dijo al grupo mientras se acurrucaban en una cueva durante una tormenta particularmente mala. «Quiere que nos rindamos, que nos volvamos unos contra otros, que nos volvamos tan crueles como él. Quizás deberíamos», sugirió uno de los fragmentos de la mente colmena. «Esta cooperación no es natural para los humanos». «La cooperación es lo más natural del mundo», respondió Elena. «Sobrevivimos a edades de hielo, plagas y guerras, no por ser los individuos más fuertes, sino por cuidarnos unos a otros». Crexar asintió lentamente. «En mi mundo, enseñamos que la fuerza proviene de la conquista. Pero quizás hay diferentes tipos de fuerza.
Para el tercer día, el grupo había desarrollado algo que nunca había existido en el guantelete de supervivencia: una amistad genuina. Se protegían mutuamente, compartían recursos y, lo más importante, se negaban a dejar que nadie se rindiera. Cuando el traje ambiental del competidor acuático falló por completo, trabajaron juntos para modificar las tabletas purificadoras de agua de Elena para mantenerlo con vida. Cuando la energía de esquirla de dolor comenzó a desvanecerse, encontraron formas de reflejar y enfocar la luz para recargarlo. «Quedan 18 horas», anunció Siegfried por la radio. Sonaba confundido. «Todos los competidores siguen activos. Esto nunca ha sucedido antes». «Eso es porque nunca antes han competido con humanos», dijo Elena. «Los desafíos finales fueron los peores. El planeta les lanzó todo lo que tenía. Tormentas de gravedad que podían aplastar huesos, depredadores del tamaño de edificios. Peligros ambientales que cambiaban más rápido que el pensamiento. Pero el grupo había aprendido a trabajar en equipo. Cuando Elena quedó atrapada por una tormenta de gravedad, Krexar usó su fuerza natural para liberarla. Cuando los depredadores atacaron, lucharon como una sola unidad, cubriendo las debilidades de los demás y amplificando sus fortalezas. «Quedan 6 horas», anunció Siegfried. «Debo señalar que este es el mayor tiempo que un grupo de competidores ha sobrevivido simultáneamente. No solo estamos sobreviviendo», dijo Elena. «Estamos prosperando». Y era verdad. A pesar de las condiciones imposibles, a pesar de los mejores esfuerzos del planeta por quebrarlos, el equipo de especies mixtas no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en algo nuevo. Se habían convertido en amigos. «Queda 1 hora», llegó el anuncio final. El grupo se reunió en la cima de una colina mientras Mundo Pesadilla hacía su último intento por derrotarlos. El cielo llovió fuego, el suelo se abrió para revelar ríos de lava, y criaturas de sombras vivientes emergieron de cada grieta. Se mantuvieron juntos, espalda con espalda, protegiendo al grupo en su conjunto en lugar de a sí mismos como individuos. «Quedan 30 minutos. Los ataques se intensificaron, pero también su cooperación. Quedan 10 minutos. Estaban exhaustos, heridos y llevados más allá de todos los límites. Pero estaban juntos. Tiempo completado. Guantelete de supervivencia concluido. Las naves de rescate llegaron para encontrar algo que nunca antes se había visto. Todos los competidores aún con vida. Todos ayudándose unos a otros. Todos cambiados por la experiencia. «Esto es imposible», dijo Siegfried mientras eran transportados de regreso a la estación de la Federación. «El guantelete de supervivencia está diseñado para probar la voluntad individual de vivir. No está destinado a ser agradable. Nosotros lo hicimos agradable», dijo Elena. «Los humanos tenemos un dicho: la alegría compartida se duplica. La pena compartida se reduce a la mitad». Krexar asintió. «He aprendido algo en este mundo. La verdadera fuerza no es conquistar a otros. La verdadera fuerza es levantar a otros». Los fragmentos de la mente colmena hablaron en armonía. La supervivencia individual no tiene sentido. La supervivencia del grupo crea significado. Esquirla de dolor parpadeó con nuevos colores. La cooperación genera una energía que la pura competición no puede producir. De vuelta en las cámaras de consejo de la Federación, los líderes de la galaxia se sentaron en un silencio atónito. La humanidad no solo había ganado las 5 competiciones, habían cambiado fundamentalmente lo que significaba la competición. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó un miembro del consejo. «Han demostrado su valía, pero también han demostrado que todo nuestro sistema de medición es defectuoso». Elena se paró ante el consejo, todavía con su equipo de supervivencia roto. «Podrían intentar aprender de nosotros en lugar de solo competir con nosotros». ¿Aprender qué? Que ser el mejor no se trata de vencer a todos los demás. Se trata de ayudar a todos a convertirse en su mejor versión. Siegfried se inclinó hacia adelante con sus 4 brazos. «Tú propones,